Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del día de la fecha, la historia de una familia. Una familia que inicia con nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Yeshua, y somos linaje de Abraham y herederos según las promesas. Aquellas promesas que convirtieron a nuestro padre Abraham de Abraham, Abram, padre exaltado, un denominativo singular, a Abraham, Padre de multitudes de pueblos y de naciones. Todas estas promesas que se fueron depositando en sus primogénitos, como lo fue aquel elegido por Dios, como fue Isaac. Luego de Isaac, Jacob, quien cambiaría su nombre luego de que él hizo Barak Berek, luego que se postra a adorarlo, que dobla su rodilla y reconoce que el Altísimo gobierna, que él pondrá príncipes sobre Israel y que él nunca más será aquel que usurpa, sino aquel que es gobernado por Dios. Luego, él tiene 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel. Y como Rubén, siendo el primogénito, pierde la primogenitura por se envileció al subir pues al lecho de su padre. Y así con cada uno de sus hijos hasta llegar al hijo que es José. José, que significa en hebreo Dios añade, o su nombre hebreo, Joseph. Y nos quedamos realmente sorprendidos y maravillados cómo esta historia es un gran remés de lo que es la vida del Mesías. Y así al menos hemos comprendido esta primera parte de la historia de una familia. Ahora, José añadiría qué cosas. No solamente las promesas que Dios tenía, sino también como lo veremos el día de hoy. José, o su nombre en hebreo Joseph, añadió a Egipto 70 personas y se establece en Gosén según Génesis 46:27. Muchas veces en el Antiguo Testamento se nombra como que si hubiesen sido 66 personas porque no se cuentan a las cuatro matriarcas. O en el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento, se nombran 75 personas porque se agregan a los cinco nietos de José. Así que muy, muy importante. Ahora, José también tiene dos hijos. El primogénito llamado Manasés, que significa, pues Dios me hizo olvidar, como lo vimos ya en Génesis 41:51. Sin embargo, Dios elegiría al segundo, al cual llamado Efraín, que significa fructífero, del cual entendimos del verbo efrat, de dar fruto, la última clase. Ahora, algo interesante es que realmente se cumplió lo de ser fructífero y fueron esclavos en Egipto por 430 años, según Éxodo 12:40. Sin embargo, Dios elegiría a un hombre para que ellos finalmente fueran libres, y fue a Moisés, que significa sacado de las aguas. Y entendimos que era muy sencillo saber de qué tribu era Moisés, pues su hermano, que era Aarón, pues era sacerdote y de él provenían los levitas. Entonces, al ser su hermano, Moisés, claro que sí, es de la tribu de Leví. Y también comprendimos las funciones de Moisés. Número uno era liberar al pueblo de Egipto, sacarlo a dar alabanza al Señor. Y lo segundo fue recibir la ley de Dios. Algo interesante es que hicimos un conteo también de la cantidad de personas que salieron. Y hicimos un aproximado mínimo, para mi parecer, de 3 millones de personas saliendo de Egipto. Este hombre, siendo el hombre más manso sobre la tierra, tuvo un gran desafío. A los 50 días recibieron la instrucción en el monte Sinaí y entendimos este punto rojo, el cual les ruego que no olvidemos. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Éxodo 19:5. Este es el lugar donde nosotros nunca debemos movernos. Dios aquí les dijo, quieren un Dios, yo seré su Dios. Quieren un libertador, yo soy el libertador. Quieres un amado, yo soy tu amado. ¿Quieres un padre? Yo soy ese padre. Nunca debimos habernos salido de ese lugar, escuchar su voz y guardar su pacto. Sin embargo, Moisés no entraría con el pueblo a la tierra prometida. Tendría que levantar un hombre llamado Josué, su nombre en hebreo Yehoshua, que significa Dios salva. Y es interesante porque es de la tribu de Efraín, una tribu que al día de hoy entenderemos que tiene mucha importancia en el relato histórico bíblico. También tuvo dos funciones. Número uno, como estuvimos viendo, era muy importante que Josué
pues específicamente introdujera al pueblo a la tierra prometida, ¿sí? Él tenía que hacer esta disposición y una vez que peleara las guerras, que se enfrentara a los gigantes, que animara al pueblo, claro que sí, pues este mismo tenía que repartir el territorio. En medio de esto conocimos la preciosa historia de una mujer prostituta, pecadora, llamada Rahab, pero que se postró delante del Dios de Israel y reconoció que el Altísimo reina y fue lavada, amada, limpiada y de hecho salvada también por Israel. Sin embargo, luego de tomar la tierra prometida, empezó la etapa más oscura de toda la Biblia, la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y según Hechos 13:20, dura 450 años, donde el Señor levantaba un juez. Pero a la muerte de este juez, el pueblo se apartaba continuamente. Y es así durante ese tiempo que conocimos la preciosa historia de Ruth, ¿sí? De Noemí, y nos quedamos impactados con el corazón del Señor, que no importando que haya sido extranjera, moabita, fruto del incesto de un padre con su hija, pues esta mujer que reconoce que el Dios de Noemí será su Dios y que allí donde ella muriese también estaría, esta mujer reconoce al Dios de Israel, se postra y se vuelve Israel. Y conocimos la preciosa historia de cómo de estos linajes de estas mujeres, también como Tamar, pues justamente viene el linaje de los reyes. Ahora, ¿cómo pasamos de este tiempo de los jueces a las dinastías o a las monarquías? Pues en los últimos días de Samuel, un gran profeta, claro que sí, un siervo de Dios, un juez de Israel, sí, un levita, pues no pudo compartir. La Biblia dice que sus hijos, pues realmente no fueron lo que fue su padre. Y entonces el pueblo se levanta y le piden un rey. Atención, porque hasta nuestra última clase vimos cómo Israel atravesaba el tiempo de mayor oscuridad, el tiempo de los jueces. ¿Sí? El último hasta ahora es Samuel, donde el pueblo cansado de esto decide pedirle un rey, ¿sí? A este descendiente de Coré, ¿sí? Este levita les advierte que el Señor quiere que sean diferentes, que no quiere que sean como los pueblos vecinos, que su rey debe ser el Señor, que no dejen aquel punto rojo, la instrucción de Sinaí, escuchar y poner por obra. Sin embargo, el pueblo quiere un rey. ¿Sí? Ellos no reconocen al Señor como su rey. Samuel inclusive trata de disuadirlos, advirtiéndoles que el rey se servirá de ellos, que le colocará impuestos, que tomará a sus hijos como soldados para sus guerras, que sus hijas serán siervas, artesanas, panaderas de él. Sin embargo, el pueblo no lo escucha y le reclama por un rey. A lo que el Señor le contesta algo a Samuel que siempre me ha impactado y es, tranquilo, Samuel, no te descartan a ti, sino que me descartan a mí. Dales un rey. Y es así como empieza la etapa de la monarquía, donde es conocida como la etapa de los reyes. ¿Recuerdan ustedes cuál es el primer rey de Israel? El primer rey de Israel se llama o tiene por nombre Saúl, que es el de la tribu de Benjamín. Y es muy importante esto porque lo iremos escuchando. Pablo, por ejemplo, el apóstol, era de la tribu de Benjamín. El segundo rey, pues, es David. ¿Sí? David es de la tribu de Judá. Hermano Lincoln, yo he cantado esa canción, ¿no? De que Jesús es el león, león de Judá. Ah, León de Judá quiere decir que es proveniente de esta tribu, la tribu de Judá, exactamente. Luego su hijo Salomón, que obviamente es de la tribu de Judá, es el tercer rey. Y luego finaliza con el hijo de Salomón llamado Roboam de la tribu de Judá. Hermano Lincoln, yo he escuchado más reyes. ¿Por qué usted solo está nombrando cuatro? Porque estos son cuatro reyes que estuvieron a cargo de lo que conocemos nosotros como todo Israel, de las 12 tribus de Israel. Todos los otros reyes que hayas escuchado son parte de un reino que fue dividido. Pero esto es importante que lo sepamos. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con Dios y vamos a tomar otra hoja. ¿Sí? Donde vamos a aprender nombres de cómo Dios le llama a su pueblo. Entiéndase Israel, entiéndase las 12 tribus, es decir, los únicos cuatro reyes que gobernaron sobre las 12 tribus. Ya los dijimos, Saúl,
David, su hijo Salomón y su nieto Roboam. Los únicos cuatro que han gobernado sobre las 12 tribus antes de que se dividieran. Uno de los nombres que necesitamos entender es Israel, ¿sí? Cuando Dios habla sobre Israel en estos momentos, Él no está hablando de solamente judíos, algo que ya entendimos en la segunda sesión. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas pues, son judíos, obviamente. Entonces, Israel simboliza 12 tribus. Ahora, cuando vemos a esas 12 tribus como una gran manada, pensamos en, como le llama, mis ovejas, ¿sí? Mi rebaño, como dice el Evangelio, una nación santa, como lo dice también, un reino, ¿sí? De nación santa, Goy Kadosh, nación santa, como también lo dice así el Antiguo Testamento, ¿sí? El libro de Éxodo. También le llama la niña de mis ojos, lo más preciado que tengo, o en otras palabras de Éxodo 19:5, mi especial tesoro, y les puse ese blanco que nunca debemos olvidar, ese rojo, ese punto donde va la flecha, el lugar donde nunca debemos movernos, ser el especial de tesoro de Dios cuando escuchamos y ponemos por obras. ¿Qué tal mi pueblo le llama? ¿Sí? Mi pueblo, a mí, mi pueblo. También le llama la Virgen, le llama la novia, le tiene por nombre la esposa del Señor. Imagínense, por la relación de intimidad, de cuidado, como tiene un esposo por su esposa, así o más la tiene el Señor. Pero hay dos más, y es la iglesia o su congregación. Hermano Lincoln, esto es complejo aquí. Aquí sí creo que yo a veces tengo que primero escucharlo a usted y luego anotar, porque no me quiero perder esto. A mí siempre me han dicho que la iglesia del Señor no tiene nada que ver con Israel, con los 4 reyes que gobernaron de las 12 tribus. La iglesia, la congregación, nace en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Ahí empieza la iglesia. Pero, ¿cómo podemos responder? Pues de una forma precisa. El día de hoy vamos a aprender algo que nos va a ayudar, ¿sí? A poder contestar dudas o preguntas que nos hagan otros o que nosotros mismos tengamos. Algo que nos enseñó el Mesías. Acompáñame. El día de hoy aprenderemos acerca de el principio de la primera mención. ¿Qué es esto? Es la primera vez que se menciona un tema en la escritura y se vuelve una pieza clave para interpretar futuras menciones. ¿De dónde lo aprendimos? De nuestro Señor. En Mateo 1:19, verso del 7 al 9, le hacen una pregunta un poco difícil al maestro, al menos así considerada entre los eruditos, acerca del divorcio. ¿Sí? Ahora le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Habla acerca de la mujer. El Mesías dijo, él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y el Mesías cita lo que es el matrimonio en la creación. Quiere decir que el principio de la primera mención debe estar siempre por encima de todo y no puede una respuesta ser contradecida con el principio de la primera mención. En este caso particular, ellos tomaban la carta de divorcio para ellos. Cuando se legisló la carta de divorcio, no fue por el varón, sino por la mujer. ¿Por qué? Porque aún como se escucha en muchas religiones el día de hoy, una vez que una mujer tuvo un compromiso, el hombre la abandona, pues si tiene que quedarse sola, mientras que el hombre pues sigue su vida. La carta de divorcio o el get, del cual también te podemos compartir acerca de este estudio que es denominado divorcio y nuevo matrimonio, muestra que una mujer que ha sido abandonada, ¿sí? Que se ha divorciado por motivo de violencia o lo ha hecho, por ejemplo, por adulterio, con esta carta es totalmente lícito volverse a comprometer, ¿sí? Y volver a ser feliz. Claro que sí. Así que eso te lo vamos a compartir. Cada vez que tengas una duda, pregúntate acerca de este tema en la Biblia. ¿Dónde se habló en primer lugar? Por eso, para resolver el tema de la iglesia, ¿arranca en Hechos 2 o arranca antes? Vamos nosotros al principio de la primera mención. La primera vez que un texto bíblico, ¿sí? Nos menciona acerca de la iglesia. Y es interesante porque los que hemos defendido por mucho tiempo el Nuevo Testamento y libros como Hechos también lo tienen como respuesta. Hechos, capítulo 7.
¿Qué es la iglesia o cuándo aparece? Miren lo que dice en el verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Y esta palabra es iglesia del Strong G1577, Keilah en hebreo. Con el ángel que le hablaba en Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Qué interesante. Vean esta palabra congregación, se las traje en el Strong G1577. Eclesía. Sí, llamar fuera una reunión, congregación, sinagoga, comunidad, miembros santos. Hermano Lincoln, yo entiendo lo que es una iglesia. Lo que no entiendo es qué tiene que ver sacar fuera. Claro, si no te contaron la historia de una familia, no vamos a entender por qué es sacado fuera. Si conocemos la historia de una familia, sabemos que a quién sacó y llevó afuera a adorarlo. Hermano Lincoln, al pueblo de Israel y a todos los extranjeros que se han sumado. A ellos los sacó de Egipto, los sacó del mundo, los sacó del sistema y los llevó a su presencia. Entonces, ¿qué es la iglesia? No es una estructura. ¿Sí? La iglesia son personas que han sido llamadas fuera. Es el Israel que sale de Egipto, que sale de la dispersión. Es de lo que habla la profecía. De así como el Señor sacó a Israel de Egipto, así sacará el Israel disperso de todas las naciones sobre la tierra. Por eso está escrito que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, allí estará el Señor. El día de hoy está reunida la iglesia del Señor, aquel Israel que está saliendo de Egipto, que está dejando las costumbres de este mundo. Esto es ser iglesia y no una estructura, porque Él prometió que nunca más habitaría en templos hechos por manos de hombre. Por lo tanto, es incorrecto decir que la iglesia empieza en Hechos 2, porque el mismo Hechos 7 nos dice que la congregación del desierto fue la primera iglesia, Israel dependiendo del Señor y dejando atrás los ídolos de Egipto. Ahora, para continuar, quiero pedirte que agarres de esta manera, que tomes de esta manera tu cuaderno. Necesito que estén esas dos hojas de esa manera. Y vayamos a hacer una especie de prisma, una especie de diamante, en la cual nosotros podamos colocar así de esta manera estas aristas, estos vértices, para que podamos ir nosotros viajando entre estas dos hojas y poder ir organizando el tema central de la Biblia. ¿Sí? No lo olvides, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Y vamos entonces, y acompáñenme a ir a la primera parte. Vamos a tomar a la parte superior y vamos a empezar a dibujar nuestro diamante de tal manera que nos quede súper claro cómo continúa, ¿sí? La historia central, pues, de la Biblia. Estamos en la parte superior de nuestro diamante, ¿sí? Si ya lo tenemos dibujado como está, los que lo están haciendo pues de forma virtual pueden parar el video y hacerlo como gusten, pero vamos a colocar en la parte superior derecha algo que ya vimos y son los únicos cuatro reyes de las 12 tribus que gobernaron 120 años aproximadamente. Mano Lincoln, el primero ya lo vimos, el rey Saúl de la tribu de Benjamín y gobernó 40 años. El segundo rey es el rey David, que es de la tribu de Judá, que gobernó también 40 años. Mano Lincoln, no me diga. El tercer rey, que es Salomón de la tribu de Judá, también 40 años, sí. Y el cuarto, se me acabaron los números, hermano Lincoln. El cuarto rey, que es el hijo de Salomón, el rey Roboam, que también es de la tribu de Judá, solo gobernó 3 días. Según Primera de Reyes capítulo 12, verso 12, luego de la muerte de Salomón, las tribus con un representante muy importante llamado Jeroboam Efraínita se acercan para pedirle al hijo de Salomón, el rey Roboam, que baje los impuestos, que era entendible en el tiempo de la construcción del templo, pero que a estas alturas el continuar con impuestos tan altos, pues era una grave carga para el pueblo. Él les dice que les dé 3 días para pensarlo. Y en vez de seguir el consejo de los ancianos que les dicen que es correcto, que si se vuelve siervos de su pueblo, pues será amado. Sin embargo, en vez de seguir ese gran consejo, sigue el consejo de los jóvenes que le dicen, si el padre los castigó con látigo, tú lo harás con espinos, tú lo harás con serpientes, tú lo harás con escorpiones. Y eso provoca pues la ruptura de el pueblo de Israel. Es interesante. Una parte se queda con Roboam de la tribu de Judá y otra con este hombre llamado Jeroboam. Es importante que entendamos
este punto en la historia. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? Si Israel realmente le pertenece a Dios, ¿cómo fue que en un momento el sueño de Dios, la niña de sus ojos, su especial tesoro, se rompió? Pues porque las palabras de Dios fueron olvidadas. Vamos a colocar entonces en la parte superior izquierda, ¿sí? Deuteronomio 17:14, instrucciones para un rey. Me está diciendo, hermano Lincoln, que ya estaban escritas cómo debía ser un rey. Pero si Deuteronomio fue escrito en el desierto, ¿no la escribió Moisés acaso antes de morir? Sí. Y me está diciendo que mucho tiempo antes de entrar a la tierra prometida, antes del tiempo de los jueces, Dios ya había dicho que algún día iban a pedir un rey. Sí, Dios lo sabe todo. Hermano Lincoln, eso es realmente impresionante. Vamos a ir todos juntos entonces a Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías de Israel, capítulo 17 y versos del 14 al 20, que se llamarán Instrucciones para un rey. ¿Sí? Pero quisiera que por un momento pienses como me lo imagino. Sí, yo imagino estando en el desierto Moisés escribiendo ya el capítulo 16 acerca de las festividades, sí, de las presencias, de las convocaciones, de los santos llamamientos, y de repente el Señor le dice, sigue escribiendo Moisés en el verso 14, cuando entres en la tierra que tu Dios te da y tomes de posesión de ella, y Moisés diciendo, esto me gustó, es fabuloso, no entraré a la tierra prometida, pero entrarán a mis hijos, entonces estoy muy contento, y el Señor sigue hablando y digas, pondré un rey sobre mí. Y imagino a Moisés diciendo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo un rey? Tú eres nuestro rey. Éxodo 19:5, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amado. Nosotros no necesitamos un rey como las naciones. Escribe Moisés, pondré un rey sobre mí como todas las naciones de mis alrededores. No puede ser, Señor. No puede ser que vayamos a pedir un rey si tú eres nuestro rey. Sigue diciendo en los versos siguientes en las instrucciones para un rey. Pondrás al rey que tu Dios escogiera. Les empieza a poner instrucciones. Yo tengo que elegirlo. Imagino a Moisés diciendo, pero Señor, ya te elegimos a ti. Moisés, me van a abandonar. Pero yo tengo el plan de redención. Yo voy a ir en contra aún de su propia necedad y voy a salvarlos porque son mi especial tesoro. Pero si eligen un rey, tengo que elegirlo yo. De entre tus hermanos pondrás rey, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Debe ser un israelita. Segundo punto. Número 3, no aumentarás para sí caballos, ni harás volver al pueblo Egipto. Hermano Lincoln, ahora entiendo por qué la importancia cuando nos explicó de que el rubro militar de caballos de Egipto era súper importante. Era como entraban a las naciones y entraban en alianza. Pero aquí le dicen, no harás volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino, nunca. 17 dice, no tomará para sí muchas mujeres, más de una. No tomarás ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Mucha atención con estas reglas para un rey. Pero hermano, Nico, ¿cómo un rey no va? Si se supone que los reyes tienen un montón, esos serán los reyes del mundo. Dios no quiere abundancia en un rey, quiere servicio a su pueblo. Continuemos aprendiendo las instrucciones para un rey. Si lo dice en el verso siguiente, y cuando se siente en el trono, escribirá una copia de esta ley. Va a estar ocupado. Una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá. Lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todos estos estatutos, para ponerlos por obra. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermano Lincoln, esta promesa me suena, me suena, me suena. Esto se lo dijo a David. A David le dijo que su linaje será eterno, que un hijo suyo siempre se sentará en Israel. Yo pensé que lo hacía por otras cosas, pero veo que hay instrucciones que si las cumple un descendiente de David, se mantendrá. Ahora, yo tengo entendido que David hasta el último día de su muerte fue así, pero ¿qué fue lo que pasó con sus hijos? Ahora, para entenderlo,
necesito que juntos no olvidemos lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, vamos a repasarlo para poder memorizarlo, porque nosotros debemos tener memoria, dice la palabra. En las instrucciones para un rey, miren, vamos a colocarle números. En el verso 15 de tu Biblia puedes colocar, al que el Señor tu Dios escogiere, pues ese será el primero. El primer mandamiento para un rey, digan conmigo con el numerito uno, marca hacia arriba. Dios es primero. Dios debe escogerlo. ¿Sí? Debe ser tu hermano, debe ser un israelita. Entonces, a mí me gusta ver a ese hombre postrado como un número 2. Así como el 2 es un hombre postrado, como se postra Israel, tiene que ser un israelita, no puede ser un extranjero. Número 3, verso 16. No aumentará para sí, díganlo conmigo como niños. ¿Cuántas sílabas? Ka, va, yos. Ahí tienes tres. Ahí tienes tres sílabas. Ka, va, yos. Por lo tanto, es la tercera regla para un rey. Ni hará volver el pueblo a Egipto. Mucha atención. Claro, porque el tema es que los caballos vienen de allá. Uy, hermano Lincoln, por eso tanta insistencia con la pregunta de los caballos egipcios. Totalmente. Número 4 y esta me encanta. Verso 17. No tomar para sí mujeres, ¿sí? Nashima, más de dos o más, ya el Señor no lo quiere. ¿Y cómo me voy a acordar de qué número de mandamiento es? Les puse una mano abierta, ¿sí? Como la bofetada que debe recibir en la cara un hombre que tiene más de una mujer. Así no lo olvidas nunca. Así que cuando un hombre lo veas con la mano prendida de su mujer en la cara y que lo golpeó por adúltero, acuérdate, mandamiento número 5 para un rey. Nada de más de una mujer. Ni plata ni oro amontonará. Y les puse esa bolsita, ¿sí? Esa bolsita de mucho dinero y les pongo el número 6. ¿Se dan cuenta cómo se parece? Y el día de hoy les voy a mostrar más conexiones del número 6 con las riquezas. Y finalmente, escribir esta copia de esta ley, tenerla, leerla todos los días de la vida. Y quise ponerles el 7, que es como un lapicito donde hay que estar meditando acerca de estas instrucciones. Wow, hermano Lincoln. Ok, estas son las reglas, entonces esto lo conocía Saúl, esto lo conocía David, lo conocía Salomón, esto lo conocía Roboán, sí. Entonces, si volvemos nosotros a nuestro diamante, yo podría decir cuáles son los únicos cuatro reyes que gobernaron, pues, las 12 tribus en un periodo de 120 años. Lo vimos, Saúl, David, Salomón y Roboán, aunque solo fue por 3 días, según 1 Reyes 12:12, luego de eso el reino se dividió. Ahora, entendimos ya finalmente Deuteronomio 17:14 las instrucciones para un rey. Ahora veamos qué hicieron esos reyes, porque hasta David el reino estaba perfecto. Vamos a Primera de Reyes 10:14. Mire, antes era 17:14, ahora es 10:14, riquezas y fama de Salomón. Analicemos, porque hasta David estaba todo el reino en su máximo apogeo. Pero ¿qué pasó en tiempos de Salomón? Dice Primera de Reyes, capítulo 10, versos del 14 al 29, riqueza y fama de Salomón. Mucha atención. El peso del oro que Salomón tenía de renta, atención, era 666 talentos de oro. Mucha atención. Imagínense en esto. Son como 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Hermano Lincoln, qué interesante, 666. Ahí se les pongo el número. ¿Qué regla para un rey va con el 6? No amontonar, no tener abundancia. Ven ustedes como el 666 siempre va del lado de algo que hay que cuidarnos sobre esto. Hermano, ¿y qué significa eso de la renta? Bueno, es una especie de peaje, ¿sí? Salomón aprovechó las ventajas de la ubicación geográfica de Israel, de su reino, que está entre la Mesopotamia y Egipto. Y en aquella época era muy usual los llamados derechos de peaje o los derechos al comercio internacional. Cada vez que pasaban, cada vez que alguien quería ir de Egipto a Mesopotamia y atravesar, tenía que pasar por Israel. De hecho, los barcos llegaban allí directamente. Y eso hacía que tuviese tanta ganancia de dinero. Eso sin lo de los mercaderes, sin los traficantes de especia, sin lo de todos los reyes de Arabia y de la tierra. Y miren lo que hizo Salomón. Hizo también 200 escudos grandes de oro batido. Imagínense esto. E hizo también 300 escudos de oro batido. ¿Y dónde puso todos estos 500 escudos? En la casa del bosque del Líbano. ¿Qué?
Hermano Lincoln, dígame que la Casa del Bosque del Líbano era una especie de regimiento militar, porque bueno, está bien, hizo escudos de oro, tal vez porque el oro aguanta más y quería defender a sus soldados, entonces lo hizo por defender. No, lo hizo por lujo. Lo puso en la Casa del Bosque del Líbano, que era su penthouse personal, era su casa de campo. Hermano Lincoln, pero está acumulando, está teniendo esto en abundancia y acumulándolo. ¿Qué regla está rompiendo? ¿Lo recuerdan conmigo? La regla número 6. Ya nuestro querido Salomón está faltando a las reglas de un rey. En el verso siguiente, 18, hizo un gran trono de marfil cubierto de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda y a uno y a otro lado tenía unos brazos, junto a los cuales estaban colocados dos leones. Atención, estaban allí también 12 leones sobre las 6 gradas de un lado y de otro. Y todos los vasos de beber y de vajilla del casa del rey Salomón eran de oro fino, nada de plata. Hermano Lincoln, pensar que yo los míos son los de Tupperware, esos son los que más cuido yo. Los de cristal, pues en la casa del rey Salomón los vasos y la vajilla era de oro fino, nada de plata. Dice, pues en tiempos de Salomón no era apreciada la plata. Imagínense ese nivel de abundancia que tenía. Ahora, hay algo más importante que simplemente irnos dando cuenta de que está rompiendo la sexta regla para un rey. ¿Tú sabes la relación entre el oro y la plata de casualidad? Es interesante porque dice que el oro lo apreciaban y la plata no, pero la Biblia nos hace una comparación. En Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Entonces, si tú puedes linkear oro, ponle sabiduría. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Pon al lado de plata inteligencia. Muy interesante esto. ¿Y qué nos dice la Biblia en Job 28:28? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y vamos haciendo. Yo cuando aprendo algo, eso es sabiduría, eso es oro. Pero cuando yo tengo la capacidad de poner por obra el apartarme del mal, el buscar sus mandamientos, eso es inteligencia, eso es la plata. O sea, usted me está diciendo que en el reino de Salomón lo más valioso era conocer, era saber, y él era el hombre más sabio sobre la tierra, pero no tuvo la capacidad para librarse del mal, para apartarse de las cosas malas. No hubo plata, y aquí lo dice, está menospreciada la plata, está menospreciada la inteligencia. ¿De qué nos sirve tanta sabiduría y no tener la capacidad para apartarnos del mal? Y sigamos porque esta historia, como muchos a veces la han contado, no, le fue muy bien, veremos que su final no es nada bueno. Hermano Lincoln, dígame que aquí para. Dígame que aquí ya basta de tener tanta riqueza, ya tiene demasiado, pero no la va a seguir trayendo, así lo comenta la Biblia en el verso siguiente, 22. El rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, Europa, España, que cada 3 años, miren lo que les traía: oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Ya no solamente era súper, mega, hiper, archimillonario, sino que era excéntrico. Era excéntrico. ¿Qué no hay acá? ¿No hay monos? ¿No hay pavos reales? Ustedes piensen hoy en día, ¿quiénes cargan monos viajando muchas veces? Y la gente que, bueno, de la farándula, grandes artistas, como son animales raros, dicen yo quiero tenerlos. Y dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver a Salomón y oír la sabiduría que Dios había puesto, que puso en su corazón. Verso 25. Y todos les llevaban cada año sus presentes. Bueno, hermano Lincoln, son regalos. ¿Qué tiene de malo los regalos? Dice, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas. Hermano Lincoln, la sexta regla para un rey está pa, 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 pa. Está rompiendo la sexta regla para un rey. Dice, especies aromáticas, mulos y caballos. Hermano Lincoln, aparte del la alerta, 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 mandamiento 6, ¿qué otro mandamiento desde este momento está rompiendo? Mandamiento número 3, caballos. Hermano Lincoln, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es un regalo. Él ni fue a Egipto, ni ha traído los caballos, ni los compró, ni ha hecho volver el pueblo a Egipto. Yo creo que usted está ahora sí fanatizando, está sacado de foco. Esto simplemente es un regalo, pero mucha atención, porque lo que puede llegar como un regalo, lo que entre comillas es una bendición,
puede ser tu destrucción. El mal que tú permites, el mal que tú toleras, es el mal que te destruirá. Si no lo crees, sigue leyendo conmigo. ¿Qué pasó después de ese regalo, de ese caballo egipcio? Verso 26. Juntó carros, dice, y gente de a caballo. O sea, ahí ya lo rompió. Tercera regla para un rey. Ahora sí, los caballos eran como estar en Egipto. Y no solo con eso, dice que tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes. Imagínense en esto, los cuales los puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como las piedras, dice, y los cedros como cabrahigos de la céfela. Imagínate comparar con piedras a la plata. O sea, era tan común que aún el cedro, ¿sí? Que era algo tan importante, era como cabrahigos, era como una especie de arbusto en el llano. Algo tan común. Mano Lincoln junta caballos, si trajo muchos son de Egipto, y ahora tanta abundancia. Está rompiendo 3, 4 y 6. Resulta que lo que era un regalo hizo que fallara un mandamiento. Y así como un mandamiento te lleva a cumplir otro mandamiento, si rompes un mandamiento, te lleva a romper otro mandamiento. Eso es lo que hay cuando hay riquezas y famas. Verso 28. Y traían de Egipto caballos. Ay, hermano Lincoln. Ya no lo puedo defender, diría alguno por ahí. Yo que quería defenderlo, que fue un regalo que le dieron, resulta que ahora traían gente, traían caballos, traían jinetes. Porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y venía y salía y entraban de Egipto. Ya Israel era como una sucursal de Egipto, dan de cuenta. Está rompiendo el cuarto mandamiento para un rey. El carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así lo adquirían todos, dice. Todos los reyes de los Eteos y de Asiria de toda la tierra. Abundancia, vuelve a Egipto, andan con los caballos. Cuando el Señor le dijo, nunca vuelvas, y resulta que ir a Egipto o ir a Israel era exactamente lo mismo. Israel era una sucursal de Egipto. Eso era Salomón. Pero, ¿quién era David? David era similar. Veamos lo que dice la palabra. En Salmos capítulo 20, mucha atención, dice oración que pide victoria. Y en el verso 7 exclama David diciendo, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, dices, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Aleluya. Ahora, ¿qué es tener memoria? ¿De qué quería David que tuviéramos memoria? Díganlo conmigo, porque echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Je, je! Claro, tenemos que tener memoria que ellos confiaban en carros, en caballos, pero nuestro Dios es columna de fuego para nosotros, es nube que nos cubre del día. Él es el gigante guerrero, Él abre los cielos para nosotros, Él separa las aguas del mar y hace que pasemos como en secos. No podemos olvidarnos de eso. Y es interesante porque esta palabra memoria que está aquí es la palabra hebrea del Strong H2142, que es la palabra sahar. Y miren lo que significa. Dice ser reconocido, recordar, mencionar. Dice como denominativo del 2145. Léanlo conmigo. Ser varón o macho. Hermano Lincoln, ¿de qué está hablando? ¿Sí? ¿Qué relación tiene la palabra sahar, de recordar, de tener memoria, con sahar que es masculino? Y véanlo ustedes, por ejemplo, y se los voy a marcar allí, como la palabra sahar, por ejemplo, prácticamente se escribe igual. Se describen muy similares. La única excepción es de que la letra que va en medio de esta palabra, en vez de usar un pataj, una línea que ven bajo la consonante, se usa un kamats, que es una pequeña T que ustedes pueden ver ahí. La conexión o la idea común es la prioridad o la preeminencia. ¿Sí? Y es interesante porque, de hecho, en el idioma funciona así. Si tú hay 9 mujeres y un varón, ¿cómo se dice? Ellos. Y esto es algo que a algunas ideologías no les gusta, cuando es simplemente la lengua. Ser sahar, ¿sí? Ser varón es ser preeminente. Y el Salmo nos dice que es preeminente, es una prioridad no olvidar los hechos del Señor, sus mandamientos. Por lo tanto, aquel varón que me escucha el día de hoy, aquel hombre que quiere ser sahar, que quiere ser un varón, como lo dice la Biblia, debe de tener memoria de los hechos del Señor.
¿sí? Es que hay un mandamiento que he aprendido, pues debe ser Sahar, ¿sí? Debo hacer que su palabra sea Sahar, prioridad en mi familia, que haya memoria, que hay reunión de estudios. Un verdadero Sahar, un verdadero varón, no anda esperando que su mujer lo levante y lo llame. No, él pone la alarma, él prepara el estudio, él le da de comer a su familia, él es quien le levanta, ¿sí? Mientras Salomón confiaba en caballos, David decía como un verdadero Sahar, tendremos memoria, tendremos Sahar de los hechos del Señor. No vamos a confiar en caballos. Entonces, hermano Lincoln, usted me está diciendo a mí que David andaba a pie. ¿Será que David andaba a pie? Pues miremos lo que dice la Biblia con respecto a un pasaje bíblico que lo revela. Primera de Reyes, capítulo 1, nos dice que David proclama como rey a Salomón. Dice en el verso 33. Y el rey les dijo, hablando de David, tomad con vosotros los siervos y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que no tenía caballos, lo que tenía era una mula. Pero bueno, hermano Lincoln, el rey puede tener por lo menos un caballito, así no tiene muchos, no tiene más de uno, sí, pero el temor de David de no faltarle al Señor buscaba aún en estos pequeños detalles que el anciano David pues no quería faltarle al Señor, ya sabía lo que era faltarle y buscaba aún hasta en lo mínimo no ofender a su Señor. Y dice el verso 34, y en Gión lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, ¡Viva el rey Salomón! ¿Sabe, hermano Lincoln, que mientras escucho las reglas para un rey y sé que David falló en algunas y sé también que se arrepintió y cómo al final de su vida, pues de hecho se vio un hombre muy diferente, ver que también cuida aún estos pequeños detalles sobre en qué anda, pues me pone el reto a mí de cuidar todo esto, de no permitir que un regalo, que una relación, que algo que parece inofensivo, pero que sé que puede traer maldición a mi familia, pues no permitiré que entre, porque el mal que tolero es el mal que me destruirá. Ahora, si volvemos nosotros a nuestro diamante, donde ya tenemos completada la parte superior derecha y estamos completando la parte superior izquierda, entendimos las instrucciones para un rey y la riqueza y fama de Salomón. Hermano Lincoln, yo a esta altura pienso entonces que pues no pasa nada. Dios lo siguió bendiciendo con sabiduría, le fue excelente. Entonces realmente creo que todo estuvo bien. Y realmente no es así. Realmente el día de hoy vamos a entender por qué escribió libros, por ejemplo, como el de Eclesiastés, que realmente es una gran lamentación. Vamos a notar Primera de Reyes 11:11, donde tendremos la división del reino, del cual ya les venía hablando. Pero yo la conoceré o se las quiero mostrar como la regla del uno. ¿Por qué? Porque es Primera de Reyes 1:1, 1:1, u 11:11, 11:11. Para eso vamos a analizar esta parte de la historia bíblica. En Primera de Reyes 11, la apostasía de Salomón, vamos a leer en el verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, Edom, Sidón y a las Eteas, de las cuales el Señor había dicho, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con amor. ¿Qué es esto, hermano Lincoln? Esto no es amor, esto es lujuria. Porque dice el Evangelio que el amor no hace nada indebido. Lo que unos llaman amor, lo que realmente es lujuria, lo que unos llaman amor, simplemente son deseos pecaminosos. El amor nunca hace nada indebido. El amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y vean cómo esta lujuria lo arruina. En el verso 3. Y tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Hermano Lincoln, 1000 mujeres. 1000 cachetadas en el rostro. Mandamiento número 5. No tener muchas mujeres. Este realmente está rompiendo la Biblia, los mandamientos de Dios de muy en serio. Imagínense en esto. Y el Señor realmente muestra
que ya él no es perfecto. Estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como lo era David su padre. Dice ahí la Biblia que Salomón siguió a Astoret, una diosa terrible de los sidonios, diosa de la guerra, la esposa de Baal. De hecho, una cultura que él está siguiendo porque se casa con una egipcia, los egipcios veneraban y adoraban a Astarte. ¿Qué tal Milcom, el ídolo abominable de los amonitas? No solo eso, que le edifica un lugar salto a Quemos, al ídolo abominable de Moab, a este que es también llamado Moloc, enfrente de Jerusalén. Los terribles que era Quemos y lo que era Moloc. Recibían realmente en verdaderas estatuas prendidas de fuego, donde pasaban por fuego a niños vivos de hasta 4 años de vida incluso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el hombre más sabio sobre la tierra, que más tenía oro, despreció la plata, despreció la inteligencia, despreció el apartarse del mal? Su hermano Lincoln, entonces, y así, ¿qué hizo Dios? Porque a mí me contaron hasta aquí, me contaron que tuvo 1000 mujeres y que Dios los bendijo, pues no te dejes engañar y sigue conociendo esta historia. Primera de Reyes, la apostasía de Salomón, en el verso 9. Y se enojó el Señor contra Salomón, pues se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había parecido no una, 2 veces, y esta va a ser la vencida. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó el Señor. El mal que toleró, ese mismo mal lo ha destruido. Endureció su corazón. Hay que tener mucho cuidado, porque parece que como, bueno, Dios me bendijo, estoy haciendo las cosas mal, pero Dios me bendice, y sé que está en la palabra, pero entonces no estará tan mal. Mi corazón a través del pecado se va endureciendo. Y muchas veces Dios permitirá el endurecimiento de nuestro corazón, de un corazón que se ha apartado del Señor. Y muchas veces Dios afirmará esa decisión que tomamos y no nos permitirá volver. Hermano Lincoln, ¿podemos hacer la cuenta de todas las reglas que ha roto? ¿Sí? ¿Qué tal, por ejemplo, la número 2? ¿Sí? Porque Dios lo eligió, pero la número 2 es ser israelita, postrarse, ser gobernado por Dios, por sus mandamientos, y ya no lo es. ¿Qué tal el número 3? Caballos. Estaba lleno Jerusalén, estaba lleno Israel. Era una sucursal más de la regla número 4 que no debía romper. Egipto. Egipto era el shopping de Israel. Entraban y salían. Era como ir al mall. Mandamiento número 5, nada de mujeres, más de una, eso no está bien tener más de una mujer, ya lo dice el Evangelio. Varón de una sola mujer, Adán y Eva. Y ya estudiaron el estudio de la poligamia, ya lo vieron. Como cada hombre que cometió poligamia, pues tuvo una vida miserable, tuvo 1000. ¿Y qué pasó? Su corazón se desvió. Mandamiento número 6, claramente lo rompió. Tuvo en abundancia. Y escuchen lo que decían, a pesar de eso, grandes impuestos para el pueblo. Y el mandamiento número 7, obviamente olvidó la palabra de Dios. Obviamente olvidó aquel escrito que él estaba haciendo con los sacerdotes levitas. Obviamente no pudo continuar transcribiendo la palabra de Dios. Ahora, para que entiendas más a profundidad sobre esto, yo te voy a pasar las reglas para un rey explicadas, para que puedas meditarlas. Ahora, hizo todo esto. ¿Y hubo consecuencias, hermano Lincoln? Claro que sí. Así lo dice Primera de Reyes 11, en la apostasía de Salomón, en el verso 11. Hermano Lincoln, la regla de los uno. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Imagínate, hermano Lincoln, desde ese momento Dios decide romper el reino. O sea que el hijo de Salomón recibiría un reino dividido, sí, terminó maldiciendo no solamente a su hijo, sino a toda la nación de Israel. Imagínense en esto. Hermano Lincoln, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién es ese siervo? Yo te quiero pedir que agarres tu Biblia y ahí donde estamos en Primera de Reyes 11:11, donde dice la palabra siervo, subráyala. O haz como yo, ponle un círculo. Y ahora te pido que ahí mismo en ese capítulo 11 vayas al verso 26.
En el verso 26 dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, allí está el siervo. Entonces te animo a que encierres la palabra tu siervo del verso 11 y le hagas una línea, hermano Lincoln. ¿Usted me está pidiendo que raye la Biblia? Sí. Biblia que no ha sido rayada, Biblia que no ha sido estudiada. Pero hermano Lincoln, mi Biblia va a estar hecha a pedazos de tanto que la uso, la rayo, sí, pero tú no estarás así. Tú no estarás hecho pedazos, tú estarás fortalecido en el Señor. Aleluya. Y lo sigue diciendo, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Imagínate esto. Entonces aquí podemos ver como Jeroboam es el siervo que Dios decide entregarle el reino. Y desde este momento nunca más será un solo reino, sino un reino dividido. Y esto porque es relevante para mí, hermano Lincoln. ¿Sí? Porque estas reglas escritas en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida y destinadas para los reyes, tienen implicancias para mí, hermano Lincoln? Porque lo dice el Evangelio, lo dice la palabra. Apocalipsis, capítulo 1, versos del 5 al 6 dice la revelación de Jesucristo. Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Hermano Lincoln, yo lo hubiese escrito al revés. Yo hubiese escrito primero nos lavó y luego nos ama. ¿Sí? Pero no lo dice así. Aquí dice que Él primero nos ama y luego nos lava. Piensa en el hijo pródigo. Venía de estar trabajando con cerdos y no le daban ni de comer eso. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo al verlo? Sí, bueno, primero anda, báñate, luego me pides perdón, luego te arrepientes, luego haces una disculpa pública y luego veo si te amo. No, dice que él corrió a sus brazos. Sí, y su abrazo lo limpió, su abrazo lo lavó. Sí, las lágrimas era quien realmente lo limpiaban mientras lo sostenía a su niño. Porque podrá haber sido pródigo, pero nunca dejó de ser su hijo. Y allí tenemos ese hermoso encuentro. Lo ama y su amor lo termina alabando. ¿Quieres otro ejemplo? ¿Qué tal Saqueo? ¿Qué tal Saqueo que era un hombre considerado sucio porque trabajaba para el ejército? ¿Qué tal este hombre que era un cobrador de impuestos? Pero viene Jesús y no le dice, bueno, primero anda, cámbiate de empleo, primero habla de otra manera, primero cambia tu testimonio y luego veo si te amo. No, le dice, Saqueo, baja porque esta noche cenaré en tu casa. Es interesante, no sé si lo sabías, pero la palabra saqueo viene del arameo sakai, y sakai significa algo puro. Pero, ¿cómo va a ser puro si mira lo que hacía, mira cómo era su vida? Pero aquel que es justo y fiel, aquel que es el testigo fiel y verdadero, puede volver los pecados que fuesen tan rojos como el carmesí, tan blancos como la lana. Aquel que te hizo te puede volver a hacer. Aquel que sabe que has pecado puede cubrir multitudes de errores con su amor. Mi pregunta es, ¿cómo estamos amando? Porque Él dice que lo hizo con su sangre. ¿Para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes. ¿Cómo estamos amando? No, no, si no dice Yeshua, no, no, no. Mínimo que sepa de dónde viene Yehoshua, que sepa lo que es Yeshua, que sepa pronunciar, que sepa que no se dice de tal manera, que no se dice del otro, que sepa la historia de una familia, que sepa de esto. ¿Cómo estamos? ¿Estamos primero alabando y luego amando? ¿O estamos primero amando a las personas y luego alabando? Hermano Lincoln, qué hermosa reflexión. Sí, sí, pero no quiero que se quede en una reflexión. Vamos a la palabra. Ya no somos los niños que escuchamos historias y nos emocionamos. Ya no somos, como dijo el apóstol Pablo, ustedes debiendo ser maestros, todavía quieren andar tomando leche como si fuesen niños. ¿Qué dice la palabra, hermano y hermana? Porque aquí dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso? Sacerdote, sí, la palabra Cohen.
De hecho, un Cohen, más que un sacerdote, es alguien libre. Te voy a pasar el estudio para que entiendas a profundidad qué es un sacerdote. Es alguien libre, un rey que sirve. Somos reyes y sacerdotes. Me está diciendo hermano Lincoln que entonces Deuteronomio 17:14 del verso al 20, cuando habla de las instrucciones para un rey, si yo acepté a Jesucristo, a Yeshua, a Yehoshua, como mi Señor y Salvador, ¿estas reglas son para mí? Sí, al menos que no creas en el Evangelio, al menos que no creas en las palabras de Apocalipsis. Hermano Lincoln, yo las creo. Entonces repasémoslas juntos. Estas son las reglas para los reyes. Estas reglas son para nosotros. Verso 15. Al que el Señor tu Dios escogiere. Esa no la sé, hermano Lincoln. No sé si Dios me eligió. No, no. No creo. Nunca he sido el preferido de mi padre, de mi madre, de mi familia. Pero es que si estás aquí, Él te llamó. Si estás escuchando esto el día de hoy es porque Él permitió y Él te ha escogido. Segunda regla para un rey. Debe ser un israelita. Ya entendimos la diferencia entre israelí, israelita, judío, sionista. Mi pregunta es, ¿te postraste delante de Él? Sí, hermano Lincoln. ¿Estás siendo gobernado por Dios? Es lo que anhelo, hermano Lincoln. Pues entonces esta segunda regla la cumples. Eres un israelita, gobernado por Dios. Número 3, no aumentarás para sí caballos. ¿Estás confiando en las fuerzas de los caballos, en la fuerza militar, en tus propias fuerzas? ¿En qué estás confiando? ¿O estás poniendo tu confianza en el Señor? Esa es la regla número 3. La siguiente, ni hará volver el pueblo a Egipto. ¿Estás mirando atrás? ¿Estás con un pie en Dios y con un pie en el mundo? ¿Con un pie en Egipto, mirando a ver qué hay en el mundo? Esa es la regla número 4. ¿Qué tal la siguiente? No tomar para sí mujeres. ¿Eres preso o presa de la lujuria? Si estás soltero o soltera. O si estás casado. ¿Vives en adulterio? Y los que pueden afirmar que no son adúlteros, sus ojos se van tras otras personas, tras otras mujeres. Dices que eres un hombre fiel, pero tienes un harén de mujeres en tu computadora, en tu celular. Eso también es adulterio. Y es el mandamiento número 5 para nosotros como reyes y sacerdotes. Siguiente, ni plata ni oro amontonará. Esta sí, hermano Lincoln. Esta la cumplimos todos. Con la crisis mundial que existe, dinero no hay. Yo no tengo nada para amontonar. Pero mi pregunta es, ¿dónde está nuestro tesoro? Allí estará ¿qué? Nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en las riquezas? Claro, gracias a Dios capaz que no las obtienes, pero capaz que nos quejamos de ello y no nos damos cuenta que nuestra riqueza depende de Dios. ¿Que no tengo casa propia? Pues bueno, Dios me da para pagar el alquiler. ¿No acaso este mismo hombre dice que bendición es no es tener ni más ni menos, sino que al justo Dios le da lo justo? Número 6. Y la última, escribir copia de esta ley, tenerla, leerla todos los días de su vida. En esta última estoy seguro de esto sí. Y es que muchos el día de hoy estamos cumpliendo esta número 7. Estamos escribiendo esta copia de la ley a través de estos estudios. No solo en un cuaderno, sino, sino en nuestros corazones. Esa es la Biblia, el punto rojo del cual no debe salirnos, que esté en nuestro corazón. Hoy podemos ser como David, conforme al corazón del Señor, pero no porque cantemos con un arpa o porque compongamos salmos o matemos gigantes, sino porque en primer lugar su corazón estaba enfocado en cumplir su palabra y el resto llega por añadidura. Es momento de ser ese Israel que no debió salir de ese punto rojo, de escuchar y poner por obra. Porque recuerda que nuestro Señor dedicó su vida y dio su sangre porque volvamos a ser reyes y sacerdotes, para que tú finalmente puedas ser parte de la historia de una familia. Una familia que inició con nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo y somos linaje de Abraham y herederos, conforme a esa promesa. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.